Gracias por la invitación. Agradecer nuevamente a CIS por permitirme compartir un poco de experiencias y conocimientos con este tema que es bastante importante en el área de pediatría. Me presento nuevamente, soy el licenciado Jaco Tera Ruiz, especialista en cuidados intensivos pediátricos. Soy enfermero asistencial del área de UCI pediátrica del 2 de mayo. Ya Recording in trabajo progress. 8 años en el hospital, pero tengo una experiencia casi de 15 años ya trabajando en el área de cuidados intensivos pediátricos. Vamos a ver el día de hoy acerca de un tema bastante importante, que es el manejo del dolor en el paciente pediátrico y su administración farmacológica para el control del mismo. Este es un tema bastante importante porque todo paciente pediátrico que ingresa eh, siempre va a requerir algún tipo de tratamiento o por el mal mismo que lo trae va a estar expuesto o va a estar sintiendo dolor. Y a veces el dolor siempre va a tener dos formas: el dolor propio de la enfermedad, propio de la patología, el cual viene y acude a los centros hospitalarios, y también un dolor que nosotros mismos vamos a generar al administrar los medicamentos, ¿no? Un dolor terapéutico que se va a generar, ¿no? Como producto de la terapia que va a recibir este paciente. Entonces el paciente siempre va a estar expuesto al dolor, tanto por la enfermedad basal, subyacente, y la terapéutica que nosotros vamos a administrar, ¿no? Entonces, todo eso es una situación en la cual el paciente pediátrico, nuestros pequeños van a estar expuestos a un dolor de manera constante. ¿Cuáles son los objetivos que queremos conseguir al finalizar esta presentación? Primero, identificar la definición y clasificación del dolor, identificar la correcta valoración del dolor, e identificar el tratamiento farmacológico y no farmacológico del dolor, ¿no? Con eso es lo que queremos al final de la presentación, pues tener claro estos tres puntos. Entonces, primero vamos a partir con el concepto de dolor. El dolor es una experiencia sensorial y emocional, desagradable, asociada o similar a la asociada con daño tisular, real o potencial. Esta es una definición dada por la IASP, que es la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, en el 2020, ¿no? Es lo más actual. Digamos que a nivel internacional es el que norma las pautas para la definición y el manejo del dolor, ¿no? El que plantea los estándares y las normativas a trabajar. Entonces, ¿qué entendemos de este concepto? Que el dolor es una experiencia sensorial, sí, o sea, que está remitida a estímulos que se puedan dar al paciente, pero al sí mismo también es una experiencia emocional. El paciente no va a sentir el dolor de la misma forma a pesar de ser el mismo estímulo. Entonces, un niño, digamos, de 4 años no va a sentir el dolor de la misma forma que un niño de 8 o un lactante, a pesar de que el estímulo pueda ser el mismo, como por ejemplo la aplicación de una vacuna. El estímulo sigue siendo lo mismo, una aguja que atraviesa la piel, pero la percepción del dolor, o sea, tiene un componente emocional que haga que este dolor de por sí pueda ser percibido de mayor o menor intensidad. Entonces, eso es lo que habla la IACP, ¿no? Que el dolor tiene una parte sensorial, una parte objetiva, mecánica, pero también tiene una parte emocional, o sea, lo que lleva al paciente por dentro. Esto hará que el dolor pueda aumentar o disminuir, y que a un mismo estímulo el dolor sea percibido de manera diferente en cada persona, en cada niño, ¿no? Es una sensación desagradable asociada al estímulo o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. También vamos a ver en los niños, por ejemplo, aquellos que trabajamos en emergencia o en vacunas, han tenido la experiencia que el niño ya está llegando al área y reconoce que es el área de vacunas y ya empieza a llorar y empieza a tener malestar, sensaciones desagradables, esta puede asociarse a dolor antes de que realmente se genere el daño tisular. Entonces, el componente emocional ante un daño potencial ya está desencadenando una respuesta dolorosa. Entonces, digamos que este es el concepto más actual con lo que manejamos nosotros de dolor, ¿no? Es una experiencia sumamente personal y multifactorial, con componentes fisiológicos, conductuales, emocionales, del desarrollo y socioculturales que originan una distinta percepción del dolor.
Entonces, reafirmando el concepto, ¿no? El dolor, la percepción del dolor siempre va a variar de un individuo a otro, de una edad a otra, y esos elementos siempre van a estar asociados pues a experiencias previas, o la primera vez que se encuentran. A veces vemos niños que primera vez que se acercan a una vacuna y no sienten, no tienen miedo hasta el momento mismo en el cual se le aplica la vacuna. Hay niños que tienen mucho miedo incluso antes de hacer ese procedimiento, o hay niños que ya, digamos que en la familia, los papás han ido trabajando de manera constante, explicándole y ya no sienten tanto temor a la aplicación, por ejemplo, de la vacuna. No pongo el ejemplo de la vacuna porque siempre es el más común que vemos en los niños en diferentes etapas, ¿no? Y la respuesta al mismo estímulo, que básicamente la experiencia sensorial de la hincada de la aguja siempre va a ser la misma, o sea, el daño tisular que se va a generar va a ser el mismo, pero la respuesta a eso es variable. Entonces ahí es un claro ejemplo de que el dolor no es igual a todos y no es exactamente relacionado a la intensidad del daño o el grado del daño tisular que se pueda generar. Hay otros elementos emocionales, de experiencias, de niveles socioculturales, de la edad también se influye ahí. Hay ciertas observaciones que hay que tener en cuenta. El dolor siempre es una experiencia personal que está influenciada por diversos grados por factores biológicos, psicológicos y sociales, ¿no? Como les decía, asociado a experiencias previas, a la explicación que le puedan dar los padres antes del procedimiento o a alteraciones biológicas, enfermedades que puedan aumentar la sensibilidad del dolor. El dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes. El dolor no puede inferirse únicamente de la actividad de las neuronas sensoriales. La nocicepción es la capacidad de percibir el daño tisular. Pero como ya vimos en el concepto y anteriormente, el daño tisular como tal no es suficiente y no es el total de la percepción del dolor. Entonces, dolor y nocicepción no son lo mismo. La nocicepción forma parte del complejo fenómeno del dolor que se da en el paciente, pero no es lo mismo. A través de las experiencias de vida, las personas aprenden el concepto del dolor. Algunas ya aprenden a tolerar los procedimientos. Por ejemplo, tenemos los pacientes que se están recibiendo, digamos, en el programa de diabetes, que se están aplicando insulina constantemente. Va a llegar un punto que ya se acostumbran tanto a esto que ya no sientan dolor al aplicar las insulinas, diferente a otro paciente que nunca y por primera vez empieza a usar eso. Entonces, a través de la experiencia también se va modulando la respuesta al daño y la respuesta, pues, que nosotros llamamos dolor, ¿no? Debe respetarse el relato de una persona sobre una experiencia como dolor. No hay que subestimar lo que cada persona pueda decir, o en este caso cada niño pueda decir que siente que le duele o que siente lo que es el dolor. Eso es importante tomar en cuenta eso, no subestimar, no dejar de lado lo que ellos observan, sobre todo niños grandes, niños ya escolares, preescolares que pueden, digamos, verbalizar o expresar la experiencia del dolor. Aunque el dolor cumple una función adaptativa, puede tener efectos adversos sobre la funcionalidad y el bienestar social y psicológico. Entonces, como sabemos, el dolor también forma parte del aprendizaje, ¿no? A través del dolor se aprende evitar ciertas actividades o también nos permite avisar de algún daño tisular o algún mal funcionamiento dentro del sistema del cuerpo. Entonces, tiene sus funciones, tiene esas actividades, esas funciones definidas, pero un efecto, un exceso de lo mismo ve afectada la funcionalidad de la persona, ¿no? Una de las maneras para expresar dolor es por la descripción verbal. La imposibilidad de comunicarse no niega la posibilidad de que un humano o un animal experimente dolor. Bueno, normalmente eso vemos más en lactantes, lo que vamos a ver más adelante, lo que se creía o en los mitos que antes se pensaba, que los lactantes menores o los neonatos no sentían dolor, por, bueno, había una incapacidad de poder transmitir o verbalizar el dolor. El hecho de que no se pueda verbalizar no significa, no anula la experiencia del dolor. O sea, sí existe dolor, sí existe nocicepción y eso, el hecho de que el paciente o los lactantes no puedan o neonatos no puedan expresarlo no anula el hecho de que esté presente. Entonces, justo que hablábamos eso, vamos a ver qué es un nociceptor, ¿no? Son terminaciones nerviosas que se activan a un estímulo nocivo.
sea este de origen químico, térmico, de presión o de cualquier otra característica que pueda provocar el dolor. No todos los estímulos van a generar dolor. O sea, por ejemplo, nosotros lo damos las manos o un abrazo, por lo general no genera dolor, pero sí genera un estímulo sensorial, pero no es un estímulo nociceptivo. Entonces hay que tener en claro eso, que la nocicepción es el que específicamente responde al estímulo que sí considere nocivo, ¿no? Dentro de los parámetros de la nocicepción. Estos van a actuar como receptores de esta información nociceptiva y la van a transmitir al sistema nervioso central a través de fibras nerviosas tipo A y C. En las fibras tipo A hay subcategorías que son las alfa, beta, gamma y delta. De estos subtipos, las fibras A, las A delta, son las que conducen los impulsos nociceptivos. Son los impulsos más rápidos que llegan y es el que nos indica el dolor agudo, ¿no? La quemadura, una hincada, un corte. Ese tipo de dolor lo transmite rápidamente y tenemos una respuesta fisiológica ante ello. Y las fibras nerviosas tipo C son las fibras nerviosas de conducción lenta, inferior a la rapidez de la conducción de fibra A delta, y se está asociada bastante al que es el dolor crónico, al dolor que es, digamos, no limita del todo a la persona, pero está de manera constante mucho, por más tiempo, de manera más prolongada en el tiempo. Entonces, acá vemos más o menos cómo se da el efecto. Tenemos el estímulo nocivo que puede ser químico, mecánico, térmico o por presión, ¿no? Eh, Cada tipo de estímulo tiene un tipo de nociceptor. Los nociceptores polimodales son los que están constantemente viendo dos o más tipos de estímulos nocivos. Tenemos los termociceptores que son específicamente especializados en el estímulo térmico. ¿No? Son terminaciones nerviosas específicas para eso, y los mecanorreceptores que nos permiten, los mecanonociceptores que nos permiten diferenciar de los mecanorreceptores, porque los mecanorreceptores permiten medir la presión que se pueda generar o la presión que se genera en nosotros, pero no todas las presiones no toda la presión que nos ejercen genera dolor. En cambio, los mecanonociceptores sí están especializados en aquella presión al cual estamos sometidos que sí llegue a generar dolor, ¿no? Entonces, para diferenciar esos estímulos, porque si no, pues constantemente con que alguien nos esté tocando, nos esté dando la mano, nos estaría generando dolor, ¿no? Los mecanos nociceptores son aquellos que están eh, especializados en recibir el estímulo de la presión, pero cuando este ya empieza a generar algún tipo de daño tisular. Entonces, ahí sí ya empieza a generar el estímulo nociceptivo que después será percibido como dolor. ¿No? Se da este tipo de lesiones con estos específicos nociceptores y se da el estímulo, el impulso nervioso que va por las fibras A o las fibras C que transmiten el estímulo nocivo que será después interpretado como dolor. Y acá la explicación. Les decía en un primer momento que el estímulo nociceptivo se da en las terminaciones nerviosas. No digo dolor porque el dolor no se procesa en las terminaciones nerviosas. El dolor se procesa en la corteza cerebral, en el hipotálamo. Lo que se procesa en las terminaciones nerviosas es el estímulo nociceptivo. A eso es lo que necesitamos nocicepción, ¿no? Nosotros en la parte de dolor se refiere a la nocicepción, a percibir esos estímulos que generan daño. Puede ser calor, químico, físico, lo que ya mencionamos. Ese estímulo se da, se activan los nociceptores y los nociceptores son los encargados de transmitir la información. Ese estímulo que pasa por la parte de la espina dorsal, y la espina dorsal la médula espinal tiene un sistema de amortiguamiento del dolor. Entonces, al amortiguarse la velocidad de la transmisión de los estímulos, va a disminuir la intensidad del dolor y eso recién, de la intensidad del estímulo, y eso recién llega al cerebro y el cerebro recién lo va a traducir como dolor. Entonces, el estímulo nociceptivo puede ser bastante alto, es modulado a nivel de digamos, reducido a nivel de la médula espinal, y al reducir la intensidad del estímulo, este llega al cerebro y este ya recién, ese estímulo lo transforma en dolor. Entonces el dolor que percibimos no tiene una relación real con el daño que tenemos, porque si fuera real el dolor podría llegar a ser insoportable. Entonces la función de la médula espinal es disminuir la intensidad
del estímulo que se está dando para que nosotros tengamos una percepción del dolor diferente. Y entonces acá es donde se da uno de los elementos biológicos en el cual decimos que hay personas que tienen mayor o menor umbral del dolor, porque ya depende del desarrollo a este nivel en el cual permite disminuir el estímulo nocivo. Entonces, ante un mismo estímulo, fisiológicamente hay personas que responden más o menos al dolor. ¿Por qué? Porque este es a este nivel. A este nivel, los moduladores que se encargan de disminuir un poco la intensidad del estímulo pueden estar más o menos desarrolladas en algunas personas. Entonces, esto al momento de llegar al cerebro ya se transforma en la experiencia o en la percepción del dolor. Esto, en caso de los neonatos, sobre todo, no está desarrollado o muy poco desarrollado. Entonces, en ellos el estímulo doloroso, el estímulo nociceptivo llega de la forma en que se da directamente al dolor, entonces, al cerebro, que se percibe como dolor. Entonces, ellos al estímulo reciben de manera más intensa, la percepción del dolor siempre es más intensa en ellos debido a que no tienen este sistema de modulación de los estímulos nociceptivos. Entonces es por eso que nosotros en los neonatos vemos pues que se le llama la desorganización, ¿no? El niño siente el estímulo del dolor y pierde el control de sus movimientos porque el dolor es tan intenso que genera un desorden a nivel cerebral que no permite una adecuada coordinación. Esta descoordinación a nivel motor en los neonatos es pues el reflejo del dolor, de un dolor que no, de un estímulo nocivo que no ha sido modulado y llega como tal a la corteza cerebral y se percibe como dolor, ¿no? De igual manera sucede en los lactantes menores. Ellos también perciben el dolor de una manera un poco más intensa de lo que normalmente podría ser, ya que no para las lactantes menores de 6 meses aún no se desarrolla adecuadamente a nivel de la médula espinal este sistema de modulación del estímulo nociceptivo. Entonces, teniendo en cuenta esta parte fisiológica, vamos a ver que el dolor sí tiene ciertas dimensiones. La percepción del dolor depende de cuatro factores. Los factores biológicos, como ya les expliqué en el caso de los neonatos y lactantes menores de 6 meses, pues la parte de modulación del estímulo nociceptivo no está adecuadamente desarrollado, por lo tanto, la percepción del dolor va a ser muy intensa, muy diferente a los niños lactantes mayores o niños mayores. Factores cognitivos, pues qué tanto experiencias haya tenido previas ante este estímulo nocivo que pueda ser interpretado como el dolor. Y les daba el ejemplo de los pacientes que están recibiendo pues insulina. En un primer momento, pues el estímulo nociceptivo genera un cierto grado de dolor, pero con el tiempo, estando expuesto repetitivamente a este estímulo, logran acostumbrarse y ya no generan una percepción de dolor tan intensa como lo fue en un principio, ¿no? Factores psicológicos, pues hay personas un poco más ansiosas, en niños de igual manera un poco más ansiosos, que eso también, esta ansiedad va a hacer que la percepción del dolor pueda aumentar. Y los factores socioculturales, pues de igual manera asociado pues, a que tanto los padres puedan explicar a los niños a lo que se va a realizar para que pongan de su parte, o padres que son bastante aprensivos y el niño a ver a una madre o un padre aprensivo, pues se va a asustar y esto va a generar que la percepción del dolor aumente. Entonces, estos son elementos que en el niño siempre van a estar afectando y pueden alterar la percepción del dolor como tal, haciendo que esto pueda ser mayor al estímulo nociceptivo o puede ser menor al estímulo nociceptivo. Entonces, estos elementos hay que tener presentes siempre al momento de trabajar con nuestros pequeños y sabemos que pues lo vamos a someter a un estímulo doloroso. Hay varias clasificaciones de dolor, vamos a manejar básicamente las que son más usadas. Según el tiempo de evolución, tenemos un dolor irruptivo, aquel que aparece de forma súbita y transitoria de gran intensidad y corta duración. Suele tener una duración inferior de 20 a 30 minutos. Son los dolores agudos, propios de un corte, de una quemadura, de un golpe. Son esos dolores intensos que se generan. El dolor hiperagudo es provocado por procedimientos terapéuticos y o diagnósticos, quirúrgicos o no, cuya duración es de minutos u horas. Esos dolores pues que generamos al momento, si un niño llega, al momento de hacer la sutura o la toma de muestra de sangre, al momento de la inserción del ABOCAT, de la inserción de la aguja para tomar la muestra de sangre. Esos son dolores hiperagudos que duran muy poco tiempo, pero son pues lo que generan mayor problema en el caso de nosotros cuando estamos en emergencia
son los que generan mayor problema porque son los que generan una respuesta mucho más intensa de dolor en el pequeño, ¿no? El dolor agudo es aquel que aparece con una duración limitada de tiempo en respuesta fisiológica normal y predecible a un estímulo nocivo, ¿no? Finaliza cuando cesa la lesión o la causa que lo origina, ¿no? Igualmente es el estímulo que nosotros generamos al poner un abocat, al ligar el brazo para tratar de buscar la vía periférica, estamos generando pues un estímulo nocivo y eso va a generar dolor. Tenemos el dolor crónico, que es un dolor que perdura más allá de los 3 a 6 meses, sin causa orgánica que lo justifique de manera inmediata, ¿no? Según la localización, tenemos el dolor localizado, que es un dolor limitado al sitio de origen de la lesión, puede ser cutánea, somática o visceral, ¿no? Son los dolores donde se hinca, ahí siente el dolor y no se irradia a ningún otro lado. Donde se golpeó, solo el dolor está ahí y no se irradia a ningún lado. O donde está el corte de la mano, está el corte en cualquier parte del cuerpo, el dolor solo está ahí y no se refleja en ningún otro lugar. ¿No? El cólico de gases es un dolor fijo que está centrado en una parte del abdomen y que no se ve reflejado en otra parte del cuerpo, ¿no? Tenemos el dolor reflejo, que es el que tiene su causa en una lesión que se encuentra a distancia de la zona de dolor. El dolor en una zona distinta a la que está la lesión primaria es debido a la adaptación natural que hace nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el dolor en el caso de una apendicitis aguda, el dolor reflejo. A veces no duele exactamente en la misma zona, sino en una zona posterior que es irradiada por un nervio periférico. Entonces, ese tipo son dolores reflejos, ¿no? No duele exactamente en la zona de lesión, sino en una zona adyacente o reflejada por el mismo nervio, ¿no? Dolor irradiado es un originado por la compresión de una raíz nerviosa que produce dolor. Se transmite por todo el trayecto de un nervio con distribución segmentaria o periférica. Esto no se da mucho en niños porque es más común en personas pues, que tienen alguna nervio comprimido o una desviación en la columna, o digamos una hernia lumbar, una hernia en alguna parte de la columna. Entonces ahí se está comprimiendo un nervio y toda la extensión del nervio primario que está saliendo, en el cual está irradiando, va a verse reflejada como dolor, aunque en esas zonas inervadas no hay una lesión tisular, no hay algo que justifique el dolor, sino es que el dolor está en la raíz, en el origen de ese nervio. Ese es un dolor irradiado. Y un dolor diferido es el dolor percibido a distancia de su origen, pero en este caso las vías nerviosas no se encuentran comprimidas ni lesionadas, a diferencia del dolor irradiado. Acá no es porque las fibras nerviosas están siendo afectadas. Las vías por las que se extienden este dolor son aquellas que se encuentran inervadas por los nervios procedentes de la misma raíz de la zona lesionada. Es parecido, pero no es igual. En este caso no es el nervio que se está comprimiendo, sino que hay una lesión y esta lesión en algún punto del cuerpo, al entrar en un proceso inflamatorio, va a afectar a un nervio que pase por ahí, que transite por ahí, y desde el punto donde está la inflamación, a la continuación va a verse afectado. Pero no es porque el nervio en sí está siendo comprimido, como en el primer caso, sino porque se está generando un proceso inflamatorio y eso afecta al nervio, ¿no? Tenemos de ahí, según el curso, cuánto tiempo, el dolor continuo es el que persiste a lo largo del día y no desaparece de manera continua. Tenemos el dolor intermitente, el dolor que aparece y desaparece, que normalmente a veces en los cólicos, como sucede. Tiene un pico, después vuelve a bajar la intensidad del dolor, vuelve a subir nuevamente, ese es un dolor intermitente. Dolor incidental es aquel que aparece con una causa determinada y evitable, por ejemplo, los procedimientos o alguna aplicación de un medicamento inyectable. Dolor irruptor aparece una exacerbación transitoria del dolor sin causa incidental que lo provoque, sobre una base de adecuado control. O sea, por ejemplo, tenemos un paciente que ya estamos dando algún tratamiento para manejo de dolor y de un momento a otro por una actividad que en el caso de los niños es más común, pues, tiene un dolor abdominal, pasamos un analgésico para calmar el dolor y de un momento a otro, como ya se siente mejor, el niño empieza a movilizarse, empieza a moverse más y al hacer ese movimiento genera nuevamente el disparo del estímulo y nuevamente un pico de dolor se genera, ¿no? Eso es un dolor irrupto. Tenemos ciertas mitos del dolor, como les decía antes, pues se pensaba que el niño no tiene la capacidad de sentir el dolor debido a la inmadurez del sistema nervioso central.
a partir de las 24 semanas de gestación puede considerarse casi finalizado el desarrollo de las vías nociceptivas del feto. A las 30 semanas se completa la mielinización hacia el tálamo y la corteza. Entonces, como les decía, eh, en el feto, pues las vías nociceptivas ya está desarrollada. En el neonato también ya están desarrolladas completamente las vías nociceptivas. El problema es la mielinización, que es lo que demora más en formarse, y es la mielinización lo que permite disminuir el estímulo nociceptivo, que después se va a convertir en la percepción del dolor. Entonces, en neonatos y en lactantes menores de 6 meses, esta mielinización, sobre todo a nivel de la médula espinal, no está completamente terminadas, ¿no? Y eso es lo que genera pues que no puedan modular adecuadamente el estímulo nociceptivo, lo que dispara pues la percepción del dolor de manera más intensa. Otro mito es que no hay memoria para las experiencias dolorosas y olvidan el dolor en los niños, sobre todo se pensaba bastante en eso en los lactantes. Los niños tienen un supuesto umbral más alto al dolor que los adultos, basados en que se pensaba que no estaba adecuadamente desarrollado el sistema nervioso central, porque sabemos que es por lo contrario, tienen un umbral de dolor más bajo, que quiere decir que el estímulo nociceptivo pues llega con mayor intensidad la percepción del dolor. Es más sensible a efectos adversos al tratamiento analgésico, pues se empezaba también pues a administrar con bastante ligereza los analgésicos en los lactantes, en los niños. Se podía pensar que podría tener algo, un efecto adverso a largo plazo. No hay estudios pues que confirmen esta posición, así que sigue siendo todavía un mito, ¿no? Y tienen mayor riesgo de adicción a narcóticos, al igual que el punto anterior. No hay estudios que confirmen que en lactantes o niños que hayan recibido pues opioides en algún momento para el manejo de dolor, pues tengan una predisposición a desarrollar una adicción a futuro. Muy bien, teniendo ya en claro más o menos cómo es el dolor, la definición y cómo funciona el estímulo doloroso, vamos a ver la valoración del dolor, cómo vamos a valorar nosotros en nuestro paciente pediátrico el dolor y la intensidad del mismo, ¿no? Es necesario la utilización por parte de enfermería de una herramienta que valore el dolor, confirmando su presencia y midiendo la gravedad e intensidad del mismo. Este instrumento debe permitir establecer el tipo de analgesia adecuada, valorar su eficacia, ajustando el tratamiento en caso necesario y evitar la experiencia dolorosa que condicione el miedo y rechazo a la atención sanitaria en la vida adulta, ¿no? Evitar experiencias negativas en los pediátricos. Actualmente no existe una técnica uniforme para valorar el dolor en los niños, fundamentalmente en los más pequeños. Sobre todo es más difícil en ellos ya que no pueden verbalizar el dolor y entonces usar una escala que sea lo más objetiva, lo más real posible, más confiable posible, se hace un poco difícil. ¿Cómo vamos a evaluar el dolor? Hay tres formas de evaluar el dolor. Tenemos los métodos físicos, que hace a través de medidas fisiológicas y bioquímicas, métodos conductuales, observación del comportamiento del niño ante el dolor, y métodos autovalorativos o autoevaluativos. El niño dice cuánto le duele, se cuantifica el dolor a través de las expresiones que manifiesta el niño, ¿no? Como decía, esta parte sobre todo funciona más en niños escolares que en preescolares y obviamente en lactantes menores, pues no nos sirve este último método. Métodos físicos. Miden respuestas del organismo originadas por la mediación neuroquímica producida como respuesta a la experiencia dolorosa. Como la experiencia dolorosa sigue siendo pues un estímulo y está mediado por neurotransmisores, estos mismos también van a generar una respuesta fisiológica, no solo sensitiva en el paciente, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver que pues hay tres tipos de respuesta. Una respuesta vegetativa en el cual se va a medir la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la sudoración y palidez. Pues nosotros vamos a ver acá que el paciente pues va a empezar a presentar taquicardias, si se está midiendo la presión de manera continua, va a haber un aumento de la presión arterial, va a haber una taquimia, todo producto de la respuesta del dolor. Eso después, si el estímulo doloroso continúa, va a empezar a presentar sudoración y palidez en el pequeño, ¿no? Tenemos también el estímulo en aumento de hormonas, el ACTH, ADH, cortisol, glucagón. Ustedes han visto que los lactantes,
cuando se le está estimulando, tomando la vía periférica, tomando una muestra o colocando vía periférica, pues hay un estímulo que genera relajación de esfínteres, aumenta, en el caso de los lactantes puede aumentar la glucosa, pero generar una hiperglicemia, nosotros lo llamamos hiperglicemia por estrés, al estímulo doloroso constante que es sometido, pues canalización de vías periféricas o procedimientos invasivos, esos terminan generando pues una hiperglicemia por estrés en el pequeño, ¿no? Y aumentos de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina que van a tener como efecto pues un aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial. No, esos tres elementos son pues los elementos físicos que se dan como respuesta al estímulo, a la experiencia dolorosa. Entonces nosotros podemos, como enfermería, podemos ir viendo que el pequeño puede sentir dolor ante esas situaciones. Si estamos controlándolo, vemos que una frecuencia cardíaca basal va a empezar a aumentar o la frecuencia respiratoria que tenía va a empezar a aumentar. Entonces estamos bien, vamos a empezar a ver que hay un estímulo doloroso que se está dando, ¿no? Mira, hay un dolor que se está generando en el niño, aunque tal vez este no pueda expresarlo verbalmente, ¿no? E inclusive sin necesidad de que llegue a presentar el llanto, nosotros ya podemos ir viendo si que tenemos la posibilidad de estar monitorizando al paciente, que esta aumenta de la frecuencia cardíaca puede deberse a eso, que ya se está empezando a originar el dolor nuevamente. Métodos conductuales son escalas observacionales. El evaluador observa el comportamiento del dolor, observando algunos parámetros, expresión facial, calidad e intensidad del llanto, capacidad de consuelo o la postura que adopta el paciente, ¿no? Es útil en lactantes, en niños de etapa preverbal, niños en etapa verbal no colaboradores o con capacidad mental disminuida, ¿no? Como es un método conductual, no va a depender de lo que pueda expresar, porque hay niños que ya, digamos, de una manera pueden expresar, verbalizar, pueden hablar, pero no logran de una manera hacer una adecuada comunicación, ¿no? O pacientes que tengan algún tipo de secuela neurológica o algún tipo de retraso en el desarrollo del lenguaje que no permitan una adecuada expresión o verbalización del dolor. En eso tenemos la escala de Flack, que es muy común su uso en niños entre los 0 y 3 años, en aquellos que presentan alteraciones cognitivas. Como les decía, en niños que tienen algún tipo de secuela neurológica o algún retraso en el lenguaje. La escala de Flack es bastante usada, eh, tiene 5 elementos de evaluación con una valoración de 0 al 2 en la escala, ¿no? En la cara tenemos pues elementos de cara relajada, arruga la nariz, mandíbula tensa. En las piernas relajadas, inquietas o en el extremo que empieza a golpear con los pies. Acostado y quieto, se dobla sobre el abdomen recogiendo las piernas. O el punto máximo de dolor es cuando ya se pone rígido y pequeño, no se pone tenso al máximo. No llora, se queja, gime y un llanto fuerte. Capacidad de consuelo está satisfecho, puede distraerse o dificultad para consolarlo cuando el dolor es más intenso. Y en la parte inferior tenemos el puntaje, donde en el 0 no hay dolor, de 1 a 2 es el dolor leve, de 3 a 5 un dolor moderado, de ahí tenemos de 6 a 8 un dolor intenso, y de 9 a 10 es el máximo dolor imaginable. La escala NIPS es usado bastante en recién nacidos, sobre todo aquellos que están sometidos a elementos quirúrgicos, no procedimientos quirúrgicos. Tenemos expresión facial, el llanto, patrón respiratorio, movimiento de brazos, movimiento de piernas y estado de alerta normal o despierto continuamente. ¿No? Acá simplemente clasifica en que hay o no hay dolor, ¿no? No hay escalas intermedias, simplemente es o tiene dolor o no tiene dolor. La escala CRICE, que es bastante usado como dolor en el manejo, en la evaluación del dolor postoperatorio en el recién nacido. Tenemos en el llanto, no llora tranquilo, lloriqueo consolable, llanto intenso no consolable, a causa parámetros de fibrosis y saturación, porque recuerden cuando son posoperados pues van a estar monitorizados los pequeños, entonces usa estos parámetros para poder evaluar. Frecuencia cardíaca, presión arterial, sobre todo usando la sistólica como guía, no usa tanto la diastólica ni la presión arterial media, simplemente se guía de la sistólica, la expresión y los periodos del sueño, ¿no? Hay que aclarar siempre porque a veces todos los neonatos cuando salen de un procedimiento quirúrgico salen intubados. Entonces hace pues digo una su observación o aclaración que en el caso que esté intubado puede guiarse de los movimientos faciales y bucales, ¿no?
A pesar de que no pueda llorar, pues el niño si siente dolor, a pesar de que está intubado, va a hacer movimientos en el rostro, pues no de incomodidad o de querer llorar. Tenemos las escalas autovalorativas, las escalas subjetivas que dependen de la propia interpretación de que tenga el niño sobre su dolor. Cuantifican el dolor a través de lo que el propio niño nos manifiesta, requiere cierto grado de desarrollo psicomotor, por lo que se aplica a mayores de 3 años, dependiendo de su grado de comprensión. Siempre es importante ver que el niño sea capaz de verbalizar adecuadamente, sea capaz de transmitir adecuadamente ideas, ¿no? Si no puede hacer, no cumple estos requisitos, entonces pues se aplica a las escalas anteriores, ¿no? Las escalas conductuales. Las escalas numéricas y verbales, tenemos la escala Likert y tenemos el termómetro del dolor. Valoran del 1 al 10 tratando de cuantificar el dolor. En edades, es más aplicado en edad escolar, cuando los niños ya puedan entender adecuadamente lo que está escrito. Tenemos las EVAs o las escalas visuales analógicas. Tenemos la escala facial de dolor de Wong-Baker, que según la forma del rostro, el niño trata de identificarse con cuál de los rostros siente que puede transmitir la sensación que él tiene. Está adecuado para el niño a 3 a 7 años, pero que tengan, pues, sean colaboradores, ¿no? Puedan entender lo que nosotros le preguntamos y puedan expresar adecuadamente, pues verbalizar adecuadamente el dolor. Tenemos otra escala analógica EVA, en este caso es en colores, idealmente aplicarlo en niños mayores de 6 años, en el cual ya puedan entender adecuadamente lo que nosotros podamos explicar, ¿no? Es una escala visual analógica, al igual que la anterior. La escala de Usher, de igual manera, es una escala de evaluación analógica en la cual el niño trata de identificar su expresión facial dentro de los que se puedan eh, ver en la imagen, ¿no? Si uno busca en la página de Usher, va a encontrar pues que hay escalas con cada característica racial eh, de- a nivel del mundo, ¿no? Pues no, y imprime lo que nos consideremos adecuado nosotros. Entonces, en esta tabla voy a tratar de resumir lo que es la parte de las escalas de valoración. En neonatos, las mejores son las CRAIS, las NIPS y las Comfort. En niños de 1 mes a 3 años, la FLAC, la CHEPS y el llanto, que es el CRAIS. En niños de 4 a 7 años, el FACE, el Wong Baker o el Osher. Y en mayores de 7 años, las escalas analógicas visuales, las EVAs, o las escalas numéricas verbales. Niños con trastorno del espectro autista, las FLAC son las que bastante se usa con buena respuesta. Niños con disminución del nivel de conciencia, las FLAC también son adecuadas. Y en niños con déficit cognitivo, retraso psicomotor, las escalas FLAC también funcionan bastante bien. Las escalas FLAC son bastante, digamos, versátiles, se adecuan a casi todas las etapas de los niños. Los niños mayores, pues los niños escolares, que nos permitan hacer una adecuada evaluación. Acá es importante resaltar la participación de los padres, ¿no? Ellos juegan un importantísimo papel para la valoración y descripción del dolor en su hijo pequeño. Son las personas que mejor conocen y más tiempo han pasado con él, por lo que interpretan mucho mejor cualquier gesto o llanto. No hay que, como les decía, mm, subestimar la capacidad de la mamá, sobre todo la que está acompañando, de interpretar las expresiones faciales del niño, ¿no? A veces, dice, señorita, le está doliendo y a veces uno, pues por, digamos, la demanda de trabajo o la carga laboral que tiene la enfermera, a veces dice, no, no le parece, señora, y sigue continuando, ¿no? Entonces no hay que subestimar eso, que las mamás, pues son las que más conocen las expresiones de sus pequeños y son los que mejor pueden interpretar el dolor o la intensidad del mismo, ¿no? Siempre y cuando sean, pues, familiares colaboradores, que permitan, que faciliten el trabajo de enfermería, pues hay que trabajar con ellos. El tratamiento farmacológico de dolor, una vez que nosotros digamos que ya hemos identificado la intensidad, pues la OMS sugiere la escala analgésica, que es bastante conocida, los 3 escalones.
el escalón opioide cuando un dolor es bastante leve, un segundo escalón opioide débiles y no opioides cuando el dolor es moderado, y tenemos el tercer escalón para el dolor intenso en el cual ponemos opioides potentes y no opioides, pero también de bastante potencia. Este cuadro más o menos nos indica cómo se debería usar la analgesia según el tipo de origen, ¿no? Cuando es un dolor leve y no hay un componente inflamatorio o, no, o es muy poco, ideal es usar el paracetamol. Si hay componentes inflamatorios elevados, es usar el ibuprofeno. Un dolor moderado, tratar de usar metamizol o tramadol. Bueno, codeína casi no usamos en el hospital, básicamente solo el tramadol en el caso mm, de opioide en el dolor moderado. Y si hay un componente inflamatorio, pues usar ibuprofeno, ketorolaco, que es bastante usado nosotros, por lo menos en los pacientes postoperados que recibimos, es bastante usado el ketorolaco. Y en un dolor intenso, pues siempre vamos a estar usando la morfina, el fentanilo o la ketamina, ¿no? En el dolor leve tenemos los dos más usados, que es el paracetamol y el ibuprofeno. El paracetamol actúa la ciclooxigenasa a nivel central, no tiene una acción periférica como tal, es una acción a nivel central. La dosis por vía oral en menores de 10 kilogramos es 10 miligramos por kilodosis, o en mayores de 10 puede ir hasta los 15 miligramos kilogramo por dosis. Vía rectal 20 miligramos kilodosis, y la vía endovenosa, que hay paracetamol en presentación endovenosa, al menos en mi hospital sí se está manejando, es de 7,5 miligramos por kilo de peso por dosis, o mayores de 10 kilos es de 10 hasta 15 miligramos por kilo por dosis. Dosis máxima debe ser de 60 miligramos kilo en 24 horas, o sea, kilo día. El intervalo puede ir de 4 a 6 horas dependiendo pues, de la intensidad del dolor. El inicio de acción es en menos de una hora ya está haciendo acción. No hay edad mínima, hay que tener la precaución de que, pues, que el niño no tenga algún tipo de hepatopatía o afectación hepática. Y un efecto adverso pues puede generarse una hepatotoxicidad. No, cuando hablamos de la administración endovenosa, el medicamento puede administrarse bastante rápido, puede ser que no baje de los 15 minutos de infusión, ya se puede administrar este medicamento, ¿no? En 15 minutos se está administrando por vía endovenosa, y hasta el momento en la experiencia que hemos tenido con el uso endovenoso es bastante efectiva y calma bastante rápido al pequeño. El ibuprofeno trabaja a nivel de la ciclooxigenasa central y periférica, por eso es ideal cuando el dolor es de origen inflamatorio, pues una amigdalitis o un producto de un golpe. Es mejor ibuprofeno porque también, aparte como analgésico, disminuye el proceso inflamatorio. La dosis que se necesita es de 7,5 a 10 miligramos dosis por vía oral. La dosis máxima es 40 miligramos por día, kilogramo día. El intervalo de 6 a 8 horas, la acción también cada 6 o cada 8 horas se puede dar. El inicio de acción es menos de una hora, y la edad mínima que debe darse, idealmente el ibuprofeno, es en mayores de 3 meses. La precaución puede generar una deshidratación de moderada a severa. En el dolor moderado tenemos el metamizol, que es un aire derivado de la pirazolona con escaso efecto antiinflamatorio. No ayuda a disminuir la inflamación, pero sí es un buen analgésico. ¿No? A nivel periférico, disminuye la síntesis de prostaglandina, aumenta las vías de óxido nítrico, que también tienen un efecto analgésico, disminuye los canales de potasio, que tienen un efecto espasmolítico también, un dolor espasmolítico, y acción a nivel sistema nervioso central, disminuye las prostaglandinas y aumenta las fibras inhibitorias descendentes y sistemas opioides. Recuerden que nosotros tenemos sistemas inhibitorios del dolor, como les decía, que están a nivel de la médula espinal. Entonces este medicamento ayuda, pues, que potencia su capacidad de inhibición de esa zona, ¿no? Indicación del dolor, en dolor moderado no inflamatorio. Recuerden, no tiene una acción inflamatoria, es más que todo analgésica. De elección para el dolor secundario a espasmo de músculo liso. Dosis analgésicas de 20 a 40 miligramos kilogramo cada 6 a 8 horas, máximo 2 gramos por dosis. Vía de administración puede ser vía oral, vía rectal, intramuscular, endovenosa. Efectos adversos: puede generar agranulocitosis, hipotensión si la infusión es rápida. Hay que tener mucho cuidado, no administrar rápidamente, evitar la administración por bolos.
en la medida de lo posible usar pues algún tipo de Volutrol para poder controlar la velocidad en la cual estamos infundiendo el metamizol. Puede haber anafilaxias como por alergia a alguno de los componentes. Contraindicaciones, alergia al metamizol u otro AINE y historia previa de granulocitosis o porfiria aguda. Es común siempre mencionar que en Estados Unidos el metamizol está fuera de sus protocolos de administración, pues con ellos al menos sí han tenido reportes pues de algún grado de agranulocitosis, algo que pues en nuestro hemisferio, en la parte de Latinoamérica, no se ha visto reportes del mismo, por lo cual todavía se sigue pues indicando, ¿no? La parte médica sigue indicando eso. Para el dolor moderado tenemos la codeína y el tramadol. Como digo, en mi hospital se trabaja con el tramadol, casi no usamos codeína. Idealmente, en menores de 12 años se da como dosis única, complementaria al uso del metamizol. ¿No? En dosis, con respecto al tramadol, en niños de 4 a 12 años son de 1 a 2 miligramos por kilogramo por dosis, y en niños más grandes, mayores de 16 años, de 50 a 100 miligramos dosis. Ya prácticamente está recibiendo la dosis de un adulto. Eh, ¿Qué más? La dosis máxima que debe recibir en 24 horas es de 400 miligramos. El intervalo puede ser de 4 a 6 horas, que tiene un muy buen efecto, pero es de una duración bastante corta, ¿no? Por eso es un poco más frecuente la administración del tramadol. Puede generar estreñimiento, sedación, náuseas, vómitos. eh, si es que hay contraindicaciones, si el paciente está recibiendo algún tratamiento de inhibidores de la monoaminoxidasa, que normalmente en lactantes muy pocos reciben este tipo de tratamiento porque se usa más para tratamiento de control de la epilepsia, epilepsias no controladas, porfiria, insuficiencias respiratorias. En las insuficiencias respiratorias, porque por el tramadol, como todo opioide, puede generar una disminución del centro respiratorio. Entonces, siempre está el riesgo de que se pueda deprimir, sobre todo si el pequeño ya de por sí viene con una base, con una insuficiencia respiratoria como enfermedad de base, ¿no? Con respecto a la codeína, idealmente usarlo en niños mayores de 12 años. Su dosis en niños de 0,5 a 1 miligramo kilogramo dosis, y en adultos de 15 a 60 miligramos, de igual manera de 4 a 6, cada 6 horas, ¿no? Dosis máxima, 360 miligramos en un día. El intervalo de 4 a 6 horas, al igual que el tramadol, disminuyen muy bien el dolor, controlan muy bien el dolor, pero el efecto es bastante corto, dura muy poco. Efectos adversos: puede generar estreñimiento, sedación, náuseas, vómitos, y se asocia a riesgos de depresión respiratoria e hipotensión a dosis altas, ¿no? Es más, el riesgo de depresión respiratoria es un poco más que en el tramadol, ¿no? Con el uso de la codeína. Y las contraindicaciones son de igual manera parecidas al tramadol. Para el dolor moderado, cuando ya hay componentes inflamatorios, idealmente tenemos el piroxicam, el ketoprofeno, el ketorolaco. Normalmente en el hospital se usa bastante el ketorolaco. Indicación para dolor moderado e intenso y uso hospitalario. La edad mínima de piroxicam es de 12 años hacia arriba, en ketoprofeno mayores de 2 años, y en ketorolaco, pues en niños ya mayores de 1 mes. Es bastante versátil, tiene un mayor grado de poder usarlo, pues eso es lo que más se usa en mi hospital. Vía de administración: vía oral, intramuscular con respecto al piroxicam, al ketoprofeno, vía oral, vía rectal intramuscular, y el ketorolaco, pues tienes la vía oral, intramuscular y la endovenosa. La dosis en el caso de piroxicam es de 0,2 a 0,3 miligramos kilogramo día. Con respecto al cotoprofeno, en niños de 2 a 14 años, 0,5 miligramos kilogramo dosis. Y en niños mayores de 14 años, 50 miligramos por dosis. En el ketorolaco, por vía endovenosa, que es lo normalmente que más se usa, es de 0,5 miligramos kilogramos dosis. Dosis máxima en el piroxicam es 15 miligramos por día. En el ketoprofeno, 2 miligramos por kilogramo día o 200 miligramos en el día. Por vía oral, la dosis máxima es 40 miligramos por dosis. Endovenosa, 15 miligramos dosis máxima hasta los 50 kilos. Y si supera los 50 kilos, 30 miligramos como dosis máxima. Los intervalos cada 24 horas en el caso de piroxicam, en el ketoprofeno y con el ketorolaco, de 6 a 8 días, con la observación que el ketorolaco no debe usarse más de 5 días.
Para el manejo del dolor intenso, normalmente ya echamos mano de los opiáceos mayores, ¿no? Que tienen una acción sobre los receptores del sistema nervioso central y de vías sensitivas periféricas en zonas presinápticas, produciendo inhibición de la transmisión del impulso doloroso. O sea, vías de administración son intravenosas, intramuscular, subcutáneas, vía oral o intranasal. Puede generar una disminución del nivel de conciencia o una ligera sedación dependiendo de las dosis, que es raro a dosis terapéuticas y dosis únicas. Puede haber una depresión respiratoria, también es un poco raro a dosis de terapia o dosis única, pero puede darse. A nivel gastrointestinal puede generar vómitos, puede generar estreñimiento. En la musculatura lisa puede generar retención urinaria, pueden los niños empezar a generar globo vesical si estamos usando en el caso de fentanilo o la morfina, puede generar globo vesical, puede llegar a generar un hilo paradítico y un aumento del tracto biliar. Liberación de histamina puede generar una hipotensión, puede generar prurito o broncoespasmo. Su dosis, en el caso que nosotros observemos algún efecto adverso o una sobresedación, es la naloxona de 1 a 2 microgramos kilo dosis o de 10 a 20 microgramos kilogramo para tener una reversión total. La primera es como para revertir una reversión parcial, o sea, queremos que no se, digamos, deprima, no entre en un estado de sopor, pero que tampoco se anule completamente el efecto analgésico que tenga este opioide. Los más comunes que tenemos es el citrato de fentanilo o fentanilo como lo conocemos. Es 100 veces más potente que la morfina. La acción es rápida de 2 a 3 minutos. El efecto de duración es de 60 minutos. Puede producir hipotensión, puede generar un bloqueo neuromuscular, puede generar un espasmo de glotis y rigidez torácica a dosis elevadas y administración rápida. Esto hay que tener cuidado porque sí ha pasado un par de veces en el servicio de emergencia de mi hospital, en el cual pues a veces por la premura o la tensión del momento se administra muy rápido el bolo de fentanilo como analgesia y termina generando pues rigidez torácica como se le conoce como tórax leñoso. Entonces el pequeño no es que deje de respirar, es que simplemente los músculos respiratorios se hayan detenido completamente, ¿no? No se ve afectado el centro respiratorio, está funcionando, lo que se ve afectado son los músculos respiratorios. Es un tórax rígido que al momento de bolsear tampoco se va a poder bolsear adecuadamente, uno bolsea y no va a haber una adecuada ampliación torácica porque los músculos se han quedado rígidos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la administración del fentanilo, administrarlo lentamente en la medida de lo posible los bolos deben ser mayor de 1 minuto el proceso de administración del bolo del fentanilo, ¿no? La dosis depende de la vía de administración. Normalmente la endovenosa, que es la más usada, es de 1 a 2 microgramos por kilogramo dosis. Máximo no se debe superar los 50 microgramos por dosis. Hay que tener bastante cuidado, como les decía, con el fentanilo, ¿no? Y otro de los medicamentos bastante usados es el cloromórfico o la morfina, ¿no? Que es un opioide por excelencia, siempre es lo primero que se usa antes de usar el fentanilo. Una vida media aumenta en neonatos y en lactantes, ¿no? Como les decía, en caso de la morfina, al igual que el tramal, su vida media tiende a ser bastante corta, o sea, los efectos pueden pasar bastante rápidos. Son muy buenos analgésicos, pero tienden a pasar con rapidez mucho, pero en caso de neonatos y en lactantes menores de 6 meses, el tiempo endovenosa o subcutánea es de 0,05 a 0,15 miligramos por kilogramo y una dosis máxima de 10 miligramos. El inicio de acción es de 5 a 10 minutos y la duración de efecto puede ser de 2 a 3 horas, ¿no? Como decía, es muy bueno, se da calmando el dolor, pero bastante corto su efecto, ¿no? Que también es un tipo de anestesia disociativa. ¿Qué quiere decir? Con ojos fijos y abiertos, ¿ya? Pero el paciente no está comunicativo, no hay interacción, eso se le llama disociativo, ¿no? No se duerme, no se seda completamente, pero genera un estado de disociación en el cual el paciente no responde a estímulos, ¿no? Reflejos protectores de la vía aérea están conservados, como digo, no hay depresión, no hay sedación, el paciente está, digamos,
despierto, pero no hay respuesta a los estímulos, por lo tanto las vías aéreas están conservadas, sus reflejos se mantienen bien. El músculo esquelético tiende a tener un tono normal o ligeramente aumentado, tiende a poner los de ketamina, ligera estimulación cardiorrespiratoria y tiene un broncodilatador, ¿no? A 2 miligramos por kilogramo. Ya el inicio de efecto se da en 30 minutos, demora un poco en hacer efecto y la duración del efecto puede llegar puede durar hasta 10 minutos, ¿no? Dosis suplementarias después del primer bolo inicial se le puede administrar a 0,5 miligramos por kilo cada 10 minutos, ¿no? Evitar que la dosis máxima total de todos los bolos que se va a administrar no supere los 5 miligramos por kilogramo. En dosis intramuscular, de 4 a 5 miligramos por kilogramo, el efecto es bastante rápido y puede durar durante 30 minutos. La dosis máxima, la dosis suplementaria puede darse de 2 a 4 miligramos por kilogramo cada 10 minutos, de igual manera por vía intramuscular, y la dosis máxima total es de 10 miligramos por kilogramo. Tener en cuenta ciertos estos elementos, ¿no? En el tratamiento farmacológico de dolor, el tratamiento debe adecuarse a la edad del niño y la vía de elección será siempre que sea posible aquella más efectiva y menos dolorosa. Como les decía, siempre tratar, como llega el niño por un estado de dolor, a veces por los procedimientos mismos o la terapéutica misma, vamos a generar más dolor. Idealmente siempre tratar primero pues con el primer peldaño en el tratamiento de manejo del dolor y que si es por vía oral, mucho mejor, ¿no? Utilizar medicamentos de administración sencilla siempre que sea posible escoger la vía oral. En la infancia resulta muy útil la vía rectal, la absorción es casi igual como la vía oral, así que es una alternativa para la administración. Siempre es preferible prevenir la aparición del dolor que tratarlo. En la medida de lo posible, siempre que se tiene programado hacer un procedimiento en emergencia a los niños, administrar pues la analgesia antes del procedimiento, pues para evitar que este tenga pues la experiencia del dolor. Y ya para terminar, vamos a hablar un poco del tratamiento no farmacológico del dolor. Los métodos no farmacológicos constituyen el primer paso en el tratamiento de dolor en pediatría. Servirán para disminuir el miedo y la ansiedad que el dolor produce en el niño. Hay que tener un ambiente adecuado y tranquilo, permitir la presencia de los padres durante el procedimiento, evitar manipulaciones y procedimientos dolorosos innecesarios, y el lugar de procedimiento debe ser distinto a la habitación del hospital, ¿no? Entonces, si vamos a tomar una muestra, si vamos a colocar una vía periférica, idealmente llevarlo a otra área, puede ser el tópico en el caso de emergencia, y hacer el procedimiento ahí para que cuando regrese a un ambiente tranquilo, que viene a ser su cuna o su camita, no asocie esa área, no lo tenga asociado al dolor, sino que es un lugar seguro donde va a estar tranquilo y no va a tener ningún estímulo doloroso. Tratar de hacer eso. La presencia de los padres siempre y cuando sean padres colaboradores, ¿no? Porque siempre va a haber padres que son bastante aprensivos, nerviosos y no facilitan el trabajo, no permiten trabajar adecuadamente. Todo lo contrario. Entonces evitar, pues si ustedes pueden reconocer que los padres son así, entonces evitar que participen en el procedimiento. ¿Qué elementos tenemos para nosotros trabajar? Tenemos la sacarosa al 24%. La sacarosa es la medida más utilizada en procedimientos dolorosos, cortos, venopunciones o punciones del tetalón, sobre todo para la toma de hemoglucoteso. ¿No? Produce efecto analgésico debido a la liberación de opioides endógenos, se absorbe en la mucosa oral, es útil, bastante útil en los niños menores de 6 meses. Con ellos se calman bastante bien, bastante rápido con el uso de este elemento. La dosis puede ser de 0,5 a 2 mililitros, administrar 2 minutos antes del procedimiento, repitiendo pequeñas dosis cada 2 minutos durante el procedimiento. Y una última dosis 2 minutos después de finalizar el procedimiento para aumentar la eficacia y para que el niño también pueda calmarse más rápido, ¿no? El efecto analgésico y calmante aumenta si se acompaña de succión no nutritiva. La preparación, si no tenemos sacarosa del 24% del hospital, podemos prepararlo con 7 gramos de azúcar de mesa. La medida es, por ejemplo, los sobrecitos que nos dan en los restaurantes, ahí hay 7 gramos, entonces es un sobre en 30 mililitros de agua. Hacemos esa dilución y ya tenemos sacarosa al 24%. La lactancia materna, la presencia de la madre y el contacto piel a piel
La succión y el sabor dulce de la leche proporcionan al bebé un efecto analgésico debido al aumento de las beta-endorfinas. Procedimientos menores, administrar 2 a 5 minutos antes y durante la intervención. No, y durante hablamos acá, pues, para cosas muy puntuales, o sea, tomar un hemoglucotés o tomar una muestra, o si vas a canalizar, pues que sea una buena vena, que sea como que al primer intento, tener la seguridad que va a ser al primer intento, entonces sí se puede aplicar esto. Pero si vamos a hacer, tenemos un paciente de difícil acceso venoso que nos va a tomar, entonces no nos va a servir porque va a haber el riesgo de que pueda generar una aspiración al momento de que está llorando, porque por el estímulo constante de que estamos hincando reiteradas ocasiones, ¿no? La succión no nutritiva en procesos dolorosos cortos estimula los receptores forotáctiles y mecanorreceptores que activan la analgesia endógena. Su eficacia es inmediata, pero cesa al dejar de succionar. Entonces, como le decía, como la succión no nutritiva junto con la sacarosa del 24, la combinación de ambas es bastante efectiva. Maniobras de distracción dirigidas a la atención a estímulos diferentes al procedimiento, leer, escuchar música, ver televisión, jugar con los guantes, usar los guantes inflados como globos, todos estos elementos, pero básicamente son en niños ya mayores, ¿no? En lactantes, en niños preescolares. La estimulación táctil, caricias y masajes, movimientos suaves, rítmicos y repetitivos, coger la mano del niño durante el procedimiento, aplicar de frío o calor en el lugar indicado. Esos dos elementos generan una ligera analgesia por, digamos, bloqueo del estímulo sensorial. Entonces uno está que masajea esa zona con suavidad de manera reiterativa. Entonces las terminaciones nerviosas se acostumbran a eso y ya no perciben el estímulo nociceptivo de la punción, por ejemplo, en el caso de una toma de glucosa capilar, ¿no? Porque ya, digamos, dicen, han sido analgesiados por el movimiento. De igual manera, la aplicación de frío en el lugar genera un efecto analgésico de corta duración por el bloqueo de las terminaciones nerviosas. Técnicas de relajación, control de la respiración permiten disminuir la ansiedad que provoca un aumento de sensación dolorosa, ¿no? Si el niño ya es lo suficientemente grande, un escolar o un adolescente, pues, y que es, digamos, colaborador que nos permita trabajar, tratar de aplicar estas técnicas de relajación, ¿no? Van a contribuir a disminuir la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno y la presión arterial sistólica también va a disminuir. La imaginación guiada, evocar imágenes para que se recreen situaciones agradables, efectos son similares a la relajación, ¿no? Idealmente, combinar estas dos técnicas puede ayudar en el manejo del dolor. Y uno de los elementos que he visto que está recientemente aplicándose, bueno, al menos en España, es el BASI, que es un dispositivo que emite frío y pequeñas vibraciones. En los estudios realizados ha sido un método muy efectivo y con gran acogida en la población pediátrica por su aspecto de abejita, como se puede ver, y su fácil colocación. Se coloca por encima de la zona de punción o del punto de punción, ¿no? ¿Cuáles más o menos sus efectos? El efecto por estimulación competitiva. La vibración va a generar eso, un efecto de estimulación competitiva. Sugiere que la mecánica de la vibración puede ser herramienta no farmacológica para el control del dolor entre la población neonatal. La vibración mecánica es segura y eficaz para tratar el dolor por punción del talón con lanceta, ¿no? O sea, para el hemoglucotés. Aquí les traje un ejemplo, espero que se pueda escuchar. Sí. Licenciado Jack, no se escucha el video. ¿Podría compartir su pantalla con audio, por favor? A ver, un momento, déjame ver cuál es. Ayuda a... ¿Ahora se escucha? Hola Daniel, soy Carmen María, enfermera, y vengo a cogerte. Sí, ahora sí se logra Ahora escuchar. sí. Los profesionales del Hospital Reina Sofía tenemos como objetivo que nuestros niños sufran el menor dolor posible en cualquier tipo de intervención que se les haga, ya sea en procedimientos quirúrgicos o administración de medicamentos, en la hospitalización o en pequeña intervención, como en este caso con una vía.
Mira, Daniel, te presento la abejita Bacio, que te va a ayudar a que no tengas dolor. Esta abejita consta de dos partes, que es con las alas, que están frías, para que no sientas nada. Y en esta ala se pone aquí en la abejita, ¿vale? Esta abejita se pondrá aquí y va a tener una vibración, va a notar como un zumbido, ¿lo ves? ¿Lo oyes? Daniel, ya tenemos la abejita preparada para que te ayude, para que no sientas ningún dolor, ¿vale? Te hemos puesto aquí esto que aprieta un poquito para que te estés quieto, 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 y ahora con este líquido mágico que es un polvo de la hada, te lo echamos aquí y verás cómo te va a ayudar. Aquí vamos a ver los diferentes grados de dolor. Tú me tienes que decir de 0 a 10 qué dolor. Bueno, entonces esa es más o menos la aplicación que se está haciendo de este elemento en España. Es un elemento que recién he visto. No conozco si hay alguna institución en el Perú que esté aplicando esta técnica de manejo de dolor no farmacológico, ¿no? Y acá hay una tabla más o menos con los grados de recomendación de cada elemento, según medida no farmacológica para el manejo de dolor, ¿no? Presencia familiar durante la realización del procedimiento invasivo, información previa al paciente, técnicas de distracción, cartas de distracción, caleidoscopios, usos de dispositivos electrónicos como son la tablet y el celular, escuchar música, ejercicios respiratorios, amamantamiento de piel con piel, coger al bebé en brazos, sacarosa usada en lactantes, sobre todo menores de 3 meses, lactantes menores, y aplicación local de frío y vibración asociada a venopunción, como el ejemplo que acabamos de ver, el BASI, que es un grado de recomendación B todavía, ya que todavía no tiene muchos estudios, ya que es algo que recién se está implementando. Eh, Esos son pues los manejos no farmacológicos para el dolor. La conclusión es que existe una gran oferta de escalas y métodos de valoración del dolor en niños en distintas edades, pero la falta de concienciación, información y adherencia disminuye su utilización. Sí, como acá hemos visto, hay muchas escalas. No una escala se aplica a todos, porque normalmente a veces cuando estaba haciendo mis prácticas veía pues que tenían para manejo de dolor la escala solo EVA, y por eso el EVA no se aplica a todos. Entonces, hay escalas para cada grupo etario. Idealmente, cada servicio debe adaptar las escalas para cada grupo que maneje, pues en lactantes, en neonatos, en preescolares o escolares que ya puedan dar información, tener pues una escala valorativa para cada grupo etario, ¿no? Porque cada escala está destinada a cada grupo. Siguen existiendo falsos mitos que junto con la falta de conocimiento respecto al dolor condicionan la interpretación del dolor pediátrico. Disponemos de una amplia variedad de métodos analgésicos no farmacológicos en pediatría y la mayoría de los casos no son tenidos en cuenta por el personal sanitario. Cuenta la bibliografía que se usó. Gracias por su atención. No sé si tendrán alguna pregunta. Excelente exposición, licenciado Jack. Bueno, estimados participantes, vamos a iniciar con la ronda de preguntas para que puedan realizar todas sus consultas y los podamos ayudar. Sí, licenciado Jack, vemos que estamos observando comentarios en los que le están felicitando por su excelente ponencia sobre el tema que hemos tocado en el día de hoy. Y vamos a iniciar con el segundo tema, ¿sí? Con el segundo tema del día de hoy.